Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Volvemos después de un pequeño periodo de ausencias, finalmente con una nueva entrevista. Y el tema que vamos a tratar en esta ocasión van a ser las elecciones generales a tener lugar en nuestra querida hermana República de Cuba este 26 de marzo, este mismo domingo, y para tratar las cuestiones relativas a la isla, gobernada desde hace más de 60 años por el mismo régimen comunista, nos habla nuestro querido corresponsal en la isla, al que ya hemos entrevistado en otras ocasiones, Ernesto, cofundador de Contexto Cubano, una plataforma que se dedica a difundir información sobre Cuba desde dentro de Cuba y que también ha estado participando en observación electoral dentro de la isla en este proceso. Así que nos va a comentar un poco sobre este proceso que denominan elecciones generales, lo que hay detrás de este, porque como ya sabemos, siempre hay algo detrás cuando se habla de Cuba y bueno, las expectativas que podemos llegar a tener, sobre todo con el fenómeno abstencionista que ha tenido lugar recientemente en la mencionada isla. ¿Cómo te encontrás, Ernesto? Bienvenido a Carta Política. Hola Felipe, un gusto estar aquí nuevamente para hablar de mi país. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, tenerte nuevamente con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, para comenzar y para ponernos en contexto, ¿qué se vota en Cuba este 26 de marzo? ¿Cómo es el sistema electoral cubano? Bueno, este domingo tienen lugar en Cuba las elecciones, entre comillas, generales. Estas vienen luego de las elecciones municipales que se realizaron en noviembre, en las cuales se eligieron a la Asamblea Municipal del Poder Popular, ya que en este órgano posteriormente se forman las comisiones de candidatura que escogerán los candidatos únicos por escaño, hay un solo candidato por escaño, a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces, una vez escogido el candidato, se realiza, claro, el proceso de elección general, entre muchas comillas, porque en realidad lo que se hace es una mera ratificación. Los cubanos, en teoría, tienen la posibilidad de ratificar a uno o de uno a el total de candidatos a diputados por su municipio, dependiendo del municipio. O sea, la población que éste tenga será la cantidad de diputados que le correspondan, un mínimo de 2 siempre. Entonces, bueno, es un proceso que realmente no atrae mucho la atención de el público en general, porque ni siquiera hay 2 opciones para escoger, ¿no? En cada escaño. Eso es básicamente lo que incluye este proceso. Hablamos de una elección en la que prácticamente no se elige, habría un candidato por escaño, básicamente. ¿Y en qué condiciones llega Cuba a este proceso, bueno, respecto a 2018, que tuvo un proceso similar? Vemos que en Cuba han pasado muchas cosas en los últimos 5 años. Probablemente sea muy difícil resumir todo, pero si pudieras hacer un pequeño intento. Va a ser el proceso más interesante de todos los que se han celebrado desde el primero en 1976, y no por el proceso en sí, sino por todo lo que tiene que afrontar, ¿no?, el oficialismo de cara a este proceso. En 2018 lo único interesante que hubo fue que se fuera Raúl Castro del poder. Fue la primera vez en más de 40 años, desde 1976, que un Castro no ocupaba la presidencia. Si bien antes del 76 Fidel era primer ministro y era el líder de facto del país, aunque no fuera presidente. Eso fue lo único interesante que tuvo el proceso de 2018. Pero en este se viene a ver, ¿no?, el impacto de 5 años que han sido muy duros para el oficialismo. Desde que la presidencia de Díaz-Canel arrancó, el país se ha enfrentado a muy difíciles. Tuvimos en el 2018 que un avión se estrelló, causando numerosas muertes, ¿no? Después se vio ya el impacto del enfriamiento de las relaciones con los Estados Unidos para la economía cubana, que está en 2019 se ralentizó más aún la economía. Posteriormente, en el 2020 vino la pandemia de la COVID-19, prácticamente inexistente, por lo cual la economía terminó de desplomarse. Se vio una situación de disenso por primera vez en mucho tiempo, el 27 de noviembre, cuando frente al Ministerio de Cultura se reunieron muchos artistas y ciudadanos mostrando su desacuerdo con la manera que se estaba tratando el movimiento San Isidro. En el 2021, la crisis sanitaria, con un exceso de mortalidad de más de 55,000 personas solo en ese año, relacionadas con la COVID posiblemente. Todo esto unido al paquete de medidas económicas
del gobierno que provocó una inflación que nunca Cuba no había visto, una inflación enorme, y todo esto junto con el malestar provocó un estallido social el 11 de julio de 2021, probablemente las protestas más grandes que han habido en Cuba desde el año 1958, lo cual rompió el mito de que los cubanos no salían a protestar, no estaban en contra de su gobierno, que había un consenso general, había un mito de que todo al final había un consenso en apoyar al gobierno, y esto se rompió. Posteriormente vino la iniciativa por una marcha cívica por el cambio, que el gobierno nunca hizo el mínimo intento por permitir esta iniciativa de libre expresión, o sea, dejando a un lado totalmente los supuestos derechos que se habían plasmado en la Constitución del 2019. Tenemos después un 2022 que es donde siguieron los apagones, provocando multitudinarias protestas, muchos cacerolazos. Y entonces esto se ha manifestado en los dos últimos procesos electorales que han habido. El referéndum por el Código de la Familia en septiembre de 2022. Sí, por primera vez en la historia la mayoría de las personas no votó lo que pidió el gobierno. Si sumamos los votos nulos, los votos blancos, los votos por el no y las abstenciones, o sea, superan el voto por el sí de la familia. Y tenemos las elecciones municipales, la participación que ya había sido baja en el referéndum, que fue del 74%, bajó aún más, a un 68%. Fueron las primeras elecciones donde las últimas elecciones democráticas de Cuba en 1928. Y creo que eso es muy importante. Incluso en la base estuvo muy cerca de que más de la mitad de la población se abstuviera. En el primer parte se logró eso, pero ya cuando actualizaron en el parte final, había subido unas décimas hasta el 50%. Entonces, bueno, estos últimos 5 años han sido muy turbulentos para el oficialismo, y es importante analizar estas elecciones, entre comillas, generales del próximo 26 de marzo. La verdad, sí, se ve que ha sido un periodo bastante complicado y bueno, no es de extrañar que desemboque en este fenómeno abstencionista, sobre todo como vos has descrito los procesos electorales, allí se realizan de manera diferente. Y bueno, encaramos una nueva votación dentro de una semana, estas elecciones generales. ¿Qué se puede esperar? ¿Va que aumente la abstención? ¿Cuál es el clima? Sigue votando de todas formas un 68%. En otros países se consideraría eso una participación alta. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Se han hecho campañas para que la gente vaya a votar. Eso tendrá su impacto, por supuesto. Hay mucha gente, pero es la realidad. Hay mucha gente que sigue apoyando, como sea porque creen que no hay alternativa o porque realmente creen que esta es la vía, la mejor forma de gobernar. Y hay un grupo que obviamente no quieren meterse en problemas y van a ir a votar. Diría que, siendo conservador, diría que la participación va a ser similar a las elecciones municipales, similar, un poco más baja. Ahora bien, la oposición bastante unida en el que hay que tenerse, porque este proceso tiene una diferencia, por ejemplo, con el Código de la Familia, en su referéndum, ¿no? Donde una parte de la oposición sí, porque al final se veía el Código de la Familia como una manera de derecho, pero sin embargo en estas elecciones no hay nada que ganar, porque votar es un grupo de personas que levantan la mano unánimemente para probarles que muchas veces no nos representan o no nos benefician en nada, o nos perjudican directamente, como el Código Penal, el último que se aprobó, que aumentó la cantidad de delitos que son castigados con la pena de muerte, o que cercenan gravemente la libertad de expresión. Incluso condenando años de cárcel a ciudadanos por determinadas opiniones. Entonces, ningún beneficio, por lo cual la oposición está unida en que no hay que ir a votar, que hay que abstenerse, que es la manera correcta de demostrar un disenso con el discurso oficial. Entonces, si nos queremos poner un poco más optimistas, diría que es probable, no sé en cuánto, pero es probable que baje la participación. Y si bien una participación de 60-68% es alta en cualquier lugar del mundo, hay que tener en cuenta que eso es en democracia, en lugares donde no es obligatorio votar, donde la campaña, o sea, hay campaña por todas las opciones, por no ir a votar, por votar porque uno quiera. En este caso hay una sola campaña, está totalmente desbalanceada la competencia entre una posición que no tiene acceso a ningún medio de difusión masiva y un oficialismo que controla la narrativa prácticamente totalmente en la vida pública, fuera del internet. Entonces, que la participación baje, aunque sea un poco, creo que ya sería importante, porque sería otro paso más a dar a entender, ¿no?, que las personas están tomando conciencia de que el discurso oficial ya no pega tanto como antes. Entonces,
o que sí, lo más probable baje la participación. No sé cuánto, pero sí debe bajar porque realmente no se ve el beneficio, prácticamente nadie lo ve, por mucho que se quiera no creer en que se puede lograr algo, el que quiera creerlo. La realidad es que la mayoría de la gente está muy decepcionada y una de las pocas formas que tienen de demostrarlo es no yendo a votar. Hay que ver qué pasa el domingo. Ok, muy interesante, Ernesto. Y si me pudieras explicar más o menos sobre la campaña oficialista que mencionaste recién, ¿cómo se ha dado esta? ¿Ha desplegado el oficialismo entonces recursos estatales para promover el voto? ¿Cómo funciona esta situación? Sí, sin duda han desplegado recursos, como están luchando por su legitimidad política, ¿no? A nivel nacional e internacional. La Habana está llena de carteles de diferentes tipos, ¿no? Muchos de la campaña que oficialista mejores posible, llamando a votar por todos los candidatos. La Habana está llena de esos carteles. En la televisión hay muchos spots llamando a votar. En los programas oficialistas hacen entrevistas, hacen tertulias hablando, ¿no? del proceso. Y en definitiva han el curso que han tenido en sus manos para llamar a la gente a votar porque están evidentemente luchando por legitimidad política, tanto en el plano nacional como internacional. Incluso un ejemplo para el juego de pelota durante un corte que hubo entre los INE, pusieron un anuncio, o sea, un spot publicitario para llamar a la gente a votar. Era un doctor hablando si mal no recuerdo, del bloqueo, de cómo impactaba la salud cubana, y al final unas letras rojas, obviamente diseñadas sin ningún tipo de calidad, en rojo: yo voto por todos. Algo así. Me impactó mucho la mala calidad y lo más planteado que fue el sport, ¿no? En medio de un partido de pelota. Pero bueno, no es tampoco tan sorprendente. Entonces están desplegando todo lo que tienen en sus manos, evidentemente, porque, por ejemplo, ellos sabían que mucha gente iban a ver el partido de pelota. Entonces, claro que era una oportunidad perfecta para poner propaganda política. Y es una muestra de que sí, están haciendo todo lo posible por sacar a la gente a votar. Muy bien, Ernesto. Y respecto a la oposición, ¿qué puede hacer para difundir su mensaje? ¿Cómo ha hecho para llamar a la abstención? Los ayuda claramente el clima bastante apático de la sociedad, pero ¿se limitan a las redes sociales? La que se tiene actualmente es las redes sociales. Eso es una verdad que es difícil porque, o sea, duele, ¿no? No poder uno expresarse libremente y defender a lo mejor lo que considera correcto, pero las redes sociales siguen siendo un arma para brindar información y elementos en un plano donde se está en igualdad de condiciones, ¿no? Y abrirle los ojos a muchas personas. Por desgracia, muchas personas no acceden a las redes sociales más sobre esos temas. Puntualmente ha habido demostraciones de oposición al sistema, al gobierno, al oficialismo. Por ejemplo, no se relaciona directamente con las elecciones, pero sí con la oposición al gobierno. Y es que en la Facultad de Física de la Universidad de Habana apareció un cartel bastante grande, pintado en una pared, que ponía abajo la dictadura. Y bueno, ya salió una organización que se adjudicó, ¿no? el hecho. Yo pasé por ahí unas horas después de que apareciera el cartel y ya lo habían pintado, ya había esa apertura, ¿no? Para esconder ese tipo de cosas. Entonces, pero todavía está muy limitado ese tipo de oficialismo en la calle, porque es ilegal y la mayoría de la gente no está dispuesta a que la metan presa o a perder su trabajo. Y entonces el internet sigue siendo el principal campo de batalla, ¿no? Para defender las armas que tiene ahora mismo, para demostrar el rechazo, la posición del discurso oficial. Claro, es totalmente entendible. La verdad que sí, suena como un panorama muy, muy complicado. Bueno, en definitiva, ya para ir cerrando, si pudiéramos hablar un poco sobre la observación de los resultados, es de alguna manera, con, se percibe bastante que el proceso es poco confiable. ¿Se puede confiar en el resultado de las cifras oficiales respecto a la participación que terminen publicando? ¿Hay alguna forma de auditar, de observar el proceso? Precisamente, en mi opinión, que para mí sea muy menos legítimo votar, porque las elecciones no son auditadas
ni siquiera el escrutinio se realiza por, o sea, estructuras que son independientes del poder. Por lo tanto, tras esos resultados, o sea, la situación electoral es ilegal en Cuba. Fue de observar el escrutinio, no hay un que lo proteja. Por lo tanto, las personas que lo realizan realmente están en persona porque es una tarea muy riesgosa. Yo considero que tiene su valor. Hay algunas personas que dicen que legitiman el proceso con esto. Al contrario, sirven para hacer visible lo mal estructurado que ni siquiera se cumplen las reglas que justamente establecen cómo funciona el proceso. Para mí es muy importante. Entonces, la observación electoral, la cantidad de personas que asisten a las urnas, ver el conteo, en este caso para sacar el porcentaje de ratificación de los candidatos y poder compararlo con el resultado oficial después para el municipio entero, porque si hay una diferencia muy grande, evidentemente ahí hay algo que no está bien. Y hay muchos aspectos, ¿no?, de la observación electoral. Por ejemplo, yo estoy participando, por ejemplo, aprendí que se debe ganar boletas impresas en braille para los ciegos. Eso sería ideal, ¿no? En este caso está muy lejos de la realidad. Y como eso, muchas cosas. Entonces, considero que es una tarea muy útil, visibiliza aún más lo precario que es incluso el tema oficial de la elección, fuera de que la elección no sea democrática, que no sea plural, que no sea inclusiva con todas las formas de pensar. Entonces, la considero una herramienta importante para visibilizar lo poco transparente es el sistema electoral cubano. Muchas gracias, Ernesto, de verdad por tu tiempo, por todo. Y bueno, ya para cerrar, la verdad que sí, muy interesante tu análisis. Sobre todo me gustaría aportar que probablemente para un país en la situación de Cuba, hablamos de más de 70 años sin realizar una elección democrática, también la observación es un ejercicio de sociedad civil, ¿no?, que ayuda a fortalecer en ese sentido la participación ciudadana, por más que se trate de un proceso restringido. Entonces, para cerrar, si pudieras hacer alguna reflexión final, algo para finalizar esta entrevista. Nada, que este 26 de marzo el cubano que quiera democracia, el cubano que quiera pluralidad, no va a votar porque sabe que es un sistema que no va a traer ningún beneficio, que solamente se está dando legitimidad a algo que busca su beneficio, mantener. Entonces, nada, habrá que ver los resultados finales. Espero que la participación sea bajando, que cada vez sea menos y que muchas personas empiecen a darse cuenta de que hay otras manos de gobierno mucho más adecuadas para nuestros, que realmente pueden representar nuestros y no tienen que ser, claro, para todo el mundo. Entonces, mucho para visibilizar algo que a lo mejor no se habla mucho, ¿no?, fuera de Cuba, porque realmente Cuba no es un país muy importante, a lo mejor en el ámbito internacional, un país muy grande, entonces muchas personas desconocen la situación. Entonces, nada, muchas gracias y saludos a todos en Carta Política. Muchas gracias a vos, Ernesto, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, u oyendo más bien, y a todos los que nos van a ver. Con esto terminamos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.